posterior, eran los que nos ofrecían la fricción más baja. ¿De acuerdo? Suponemos, nuestra explicación ha sido que estos dominios más altos tienen más sodio, y como efecto de tener más sodio, el sodio puede solvatarse, son iones con agua, y entonces pues se hincha más, el polímero no se hincha de forma uniforme, sino que se hincha más en las zonas más altas, que es donde hay más agua, y entonces al tener más agua también se facilita la lubricación del polímero, se lubrica y entonces tiene una menor fricción que las zonas más bajas. En este caso estas son las zonas de menor fricción. Y también observamos zonas con orden casi, o sea, realmente observamos zonas con un orden muy claro, o sea, zonas donde, donde observamos una estructuración de los polímeros. Entonces, estudiamos estos polímeros para distintas cantidades de entrecruzamiento y de neutralización. En este caso observamos que si nosotros no entrecruzábamos el polímero, no lo entrecruzábamos, no introducíamos nada de metilendisacrilamida, también éramos capaces de formar filmes y en los filmes observábamos distintos dominios. Estos son dominios más altos, dominios más bajos. La altura de estos dominios es del orden de 1,6 nanómetros que responden a lo que sería una molécula de sodio, una unión de sodio solvatado, vendría a tener prácticamente esta altura. Entonces, incluso en el caso en el que no utilicemos un entrecruzante, en el filme podemos llegar a tener un filme y además ese filme presenta distintos dominios elásticos. Esto está medio como FM, que son distintos dominios con distintas propiedades elásticas en superficie. Esto es lo mismo, aquí hemos medido la fricción, tienen distintas propiedades de fricción, vemos que en este caso estos son los dominios más altos, tienen una fricción distinta, aquí son más claros y aquí esta zona es más clara que esta y esta es más oscura que esta y en este caso esto es más claro que esto. O sea, son zonas en las que cambia, según vaya o vuelva, está cambiando el contraste. ¿De acuerdo? Esta zona de aquí más oscura, aquí es más clara. También preparamos filmes sin neutralizante. Y en este caso lo preparamos con una cantidad de un 1% de metilendisacrilamida. Y en este caso en superficie no conseguimos observar distintos dominios. En ausencia de neutralizante pensamos que se forma una red muy plana, esto es del orden de 1 nanómetro, ¿de acuerdo? Donde además encontramos algunos poros, pero la superficie es muy lisa y no encontramos. En algunos casos llegamos a observar como esta especie de contraste que es claramente distinto al otro y que parecen ser moléculas de la propia fibra, de la propia poliacrilamida, que quedan atrapadas por la base que está muy entrecruzada. Y la altura es muy pequeña, es del orden de 1 nanómetro la corrugación superficial. Cuando nosotros variamos las cantidades de entrecruzante y manteniendo constante la cantidad de neutralizante, observamos, estas son las imágenes de topografía y estas son las de fricción, observamos que aumentando la cantidad de entrecruzante lo que aumentamos es la complejidad del sistema. O sea, vemos dominios con más estructuración, de alguna forma con una forma más fractal, aumentamos la fractalidad, mientras que si tenemos menos, pues vemos dominios más grandes que se distribuyen pero para observar los dominios, la cantidad de dominios sobre todo nos depende del sodio, por lo menos en superficie. De alguna forma el sodio se adapta, existe la red, pero esa respuesta en fricción nos la está dando sobre todo la presencia del sodio para las muestras que nosotros estudiamos. Y hemos estudiado también estas muestras por Sachs y hemos visto que efectivamente se distinguen distintas distancias de correlación dependiendo si mantenemos constante la neutralización y variamos el entrecruzante. Y en este caso las distancias de correlación sí nos vienen definidas por el entrecruzante. Y también hemos estudiado la difracción de rayos X, donde también observamos en todos los casos picos amorfos, pero con picos a posiciones distintas según sea el contenido en neutralizante y en entrecruzante de nuestras geles. Esto lo estamos preparando para una publicación, no me extiendo mucho sobre ello porque creo que ya prácticamente se me ha pasado la hora de mi contribución. Y también en la microscopía de fuerzas ultrasónicas vemos que prácticamente si no variamos mucho, si en estas tres estamos manteniendo constante la neutralización, si mantenemos constante la neutralización, prácticamente el espectro de infrarrojos no varía o varía muy poquito. Sin embargo, el espectro depende muchísimo
de la cantidad de neutralización. ¿De acuerdo? En espectros tomados con un 1% de neutralizante y un 0% de neutralizante, de un 1%, perdona, de entrecruzante y un 60% vemos que varía mucho. Si variamos esta cantidad, estamos variando mucho la estructura. En el momento en que no ponemos neutralizante, la forma del espectro nos cambia. Siempre que mantengamos constante la cantidad de neutralizante, la forma del espectro no varía mucho, varía quizá ligeramente, pero no varía mucho. ¿De acuerdo? Pero lo que ocasiona un cambio radical, como por otra parte es lógico, es la ausencia de neutralizante. Entonces, como conclusión de este trabajo es que los filmes de poliácido acrílico pueden presentar dominios a la nanoescala, que para observarlos con el microscopio, sobre todo quizá por las propiedades superficiales, lo que permite observar con mayor claridad la presencia de los dominios es la presencia de sodio en superficie, mientras que la cantidad de entrecruzantes lo que nos permite es observar la fractalidad, la estructuración, la complejidad que la morfología de estos dominios presentan. Y atribuimos la diferencia en propiedades elásticas en los dominios a la distinta hidrofilicidad. Cuando tenemos este sodio, pensamos que la superficie es capaz de absorber más agua debido a los iones de agua a los iones sodio que son solvatados por el agua, por las moléculas de agua. Como conclusión general del trabajo, querría destacar que las técnicas de AFM pues, pueden proporcionar información de valor para estudiar estos polímeros como host de compuestos bioactivos y que además pues, pueden complementar y permitir que se entiendan mucho mejor los resultados que se obtienen por técnicas de difracción de rayos X o por SAXS y nos permite adquirir un conocimiento más profundo de los cambios estructurales que tienen lugar en este tipo de membranas durante los procesos de incorporación y liberación de los compuestos bioactivos. Muchas gracias por vuestra atención y gracias de nuevo a los que me escucháis y a los organizadores del congreso.